Iniciamos esta grabación donde vamos nosotros a continuar con el avance de nuestro curso de modelos econométricos. Em, en la grabación anterior nosotros hicimos un análisis de las funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial como herramientas para identificar posibles patrones AR y patrones MA en series temporales, ¿sí? De hecho, recordarán ustedes del video anterior que teníamos nuestra plantilla de Excel en donde se mostraba, ¿no? Solamente para recapitular muy rápido, que cuando nosotros tenemos un posible patrón MA en un modelo, utilizamos la función de autocorrelación e identificamos el máximo valor de la función donde se tiene una barra o un valor que se sobresale de los intervalos de confianza. Recuerden que los intervalos de confianza representan a una prueba de hipótesis, ¿sí? Una prueba de hipótesis donde la hipótesis nula indica que la autocorrelación, ¿sí? La autocorrelación de orden J estimada, perdón, teórica, es igual a cero. ¿Sí? Entonces, y esto se contrapone con el valor que tenemos estimado. Entonces, si el valor estimado se sale de estas bandas, se rechaza la hipótesis nula y por tanto tenemos sospecha de un proceso MA, por ejemplo, en este caso, hasta de orden 3. ¿Sí? En cambio, con los procesos AR, lo que nosotros teníamos era que para evaluar la existencia de un patrón AR, usábamos la función de autocorrelación parcial. Sí, perdón, acá. Entonces, en la función de autocorrelación parcial, ¿sí? ¿Cuál era la diferencia con la función de autocorrelación? Recuerden que es el hecho de que se elimina los efectos intermedios, ¿sí? Entre las variables analizadas, ¿sí? Entonces, aquí nosotros que hacíamos la misma mecánica. Tenemos nosotros que ver cuál es el valor máximo de esta función, el valor en retardos, ¿no? El retardo más alto que genera un valor que se sale de las bandas. Las bandas nuevamente representan una hipótesis nula, en este caso que la autocorrelación parcial alfa de orden, bueno, le habíamos puesto M, superíndice M, teórica sea igual a cero, ¿sí? Entonces, en este caso, esto se contrasta con esta de aquí, que es, por ejemplo, la alfa 3 estimada, que obviamente es diferente de cero porque se sale de los intervalos de confianza. Podemos entonces rechazar la hipótesis nula y tendríamos aquí evidencia en cambio de un AR3. ¿Sí? Entonces recuerden que la FACP sirve para identificar posibles patrones AR3 y es parcial porque se deja de lado los efectos intermedios. ¿Sí? Entonces eso ya lo vimos con detalle en la clase pasada. Ahora, antes de pasar al nuevo tema que nos corresponde en este video, solo quiero hacer una pequeña observación que me pasó en el último video, ¿no? En el último video yo estaba mostrando el comportamiento de un proceso ARMA 3.2, en donde tenemos la combinación tanto de elementos autorregresivos como de medias móviles. Y quería mostrarles un poco el comportamiento de la FAC y la FAC-P ya en este ejemplo de un modelo mixto, ¿sí? Entonces, en realidad no había ninguna falla en la plantilla, cosa que me pareció ver en el último video, no es así. La plantilla está bien. Lo que pasa es que yo había seleccionado valores en el AR que le volvían al modelo no estacionario, ¿sí? Entonces, recuerden siempre que nosotros debemos tomar esa precaución de que la FAC y la FAC-P, ¿sí? La FAC y la FAC-P son útiles para identificar la FAC estructuras MA-Q y la FAC-P, estructuras AR-P, siempre que contemos con modelos estacionarios. Y esa es una característica fundamental que debe tener la serie para que nosotros podamos utilizar estas herramientas. Entonces yo en el video anterior cometí el error no de la plantilla estaba bien, sino que al momento de seleccionar valores para el componente AR, escogí valores que eran muy altos, que provocaban que tengamos un modelo no estacionario. Si no me equivoco, creo que estaba 0,5, em, 0,5 y 0,5, que fue lo que probé en el último video. Y eso lo que en realidad generó es que tengamos un modelo no estacionario, ¿sí? O sea, las raíces de este polinomio AR se salen del círculo unitario y eso significa, por tanto, que el modelo es inestable y por ende nuestras gráficas de FAC y FAC-P no ayudan a identificar con claridad qué proceso mismo tenemos.
¿Ok? Entonces eso era realmente lo que estaba sucediendo. Les invito, les dejo como ejercicio que verifiquen ustedes mismos que un modelo AR con constante 1 y Φ1, Φ2 y Φ3 de 0,5 resulta en un modelo no estacionario. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer la prueba de esta plantilla, pero con valores que nos garanticen la estacionalidad en nuestro modelo, ¿no? Entonces, vamos a utilizar otros valores, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a plantearnos un modelo ARMA 3.2. Primeramente aquí tienen, bueno, la construcción, ¿no? De cómo se simula este proceso ARMA 3.2. Fíjense que F11 es la constante, más F12 que es Φ1 por un retardo de la serie T, más F13 que es Φ2 por otro retardo de la serie que es el segundo retardo. F14 que es Φ3 multiplicado por un retardo B19 que es el tercer retardo de la serie Y, más C22 que es el ruido blanco, más em, C22 más I11 que es θ1 multiplicado por C21 que es el segundo retardo del ruido blanco, y más I12 que es θ2 multiplicado por el tercer retardo del ruido blanco, o perdón, segundo retardo del ruido blanco que es C20. ¿Ya? Aquí tenemos la simulación del ruido blanco, ustedes ya saben, se simula con estas funciones de Excel, inversa normal y luego el aleatorio. Y aquí tenemos ya la simulación y la corremos para 1000 observaciones. ¿Sí? Entonces tenemos una simulación con 1000 observaciones de YT. Tenemos igualmente ruido blanco. Luego lo que tenemos aquí son los retardos de Y. ¿Sí? Los retardos de Y. Y luego aquí en esta columna lo que tenemos es la predicción de YT dado información hasta de YT-1. Sí, es lo que dice aquí, predicción de YT dado YT-1 para un AR3. Es decir, aquí nosotros corremos una predicción de la serie asumiendo que suponemos que la serie es AR3. ¿Sí? Entonces recuerden cómo se construye una predicción. La predicción se construye, si la predicción de Y, en este caso T, dada información hasta T-1, sería igual, ¿sí? En este caso es igual a la media mu más em, bueno, como es una predicción, aquí podríamos, en vez de utilizar phi, podríamos utilizar alfa, ¿no? Recuerden que el alfa en realidad representa la predicción, ¿no? Entonces aquí tendríamos un alfa 1 de y t-1 menos la media, ¿sí? Estimado, más, bueno, no son estimados porque en realidad, eh, no son estimados porque en realidad no estamos haciendo regresión, ¿no? Aquí estamos estimando desde la misma teoría. Entonces sería Φ1 más alfa 2, perdón, YT-2 menos mu, y más alfa 3 por YT-3 menos mu. ¿Sí? Entonces, esta es la forma en la que se construye una predicción de Y. O sea que ustedes pueden ver esta predicción. Sino que en vez de alfas, utilizamos los phi como aproximación, ¿no? Asumiendo que, bueno, asumimos que es el AR3. Entonces sería Φ1, Φ2, Φ3. ¿Sí? Eh, entonces, en definitiva, ¿qué es esto? O sea, esto lo que trata de decir es, bueno, eh, aquí esta columna va a construir una predicción de la Y, asumiendo que la Y se comporta teóricamente como un AR3, o sea, nos olvidamos del componente MA. ¿Para qué hacemos eso? Hacemos esta predicción de Y asumiendo que solo A3 para luego sacar como error de predicción la diferencia entre la predicción de Y asumiendo A3 y la Y original que es un ARMA 3.2 para tratar de coger un error de predicción que solo tenga el efecto del MA, del componente MA. ¿Ya? La idea básica, no quiero ahondar mucho en esto, simplemente la idea básica es tratar de filtrar el componente AR para ver cómo se comporta en el error de predicción un posible residuo MA. ¿Sí? Esa es la idea. Pero no es ahorita vital eso ya lo pueden revisar ustedes en la plantilla con calma. Yo quiero ir solamente al punto medular. Bueno, y después sacamos retardos de los errores de predicción. Pero bueno, ¿qué es lo medular de esta plantilla? Lo medular de esta plantilla es poder evaluar el comportamiento de estos componentes AR y MA al momento de ver las funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial. Estas gráficas que ven aquí, de la FAC y la FACP, están construidas a mano, ¿sí? O sea, están construidas a partir de los procedimientos que hemos visto. La FAC, recuerden que se construye a través de
las autocorrelaciones. Aquí ustedes pueden ver que está la función de autocorrelación. Aquí, para ganar tiempo, lo construí como coeficiente de correlación, ¿sí? Entonces, el coeficiente de correlación entre yt y yt menos 1, yt y yt menos 2, yt y yt menos 3, y así, ¿no? Entonces, está como el coeficiente de correlación, que no es exactamente igual, pero cuando el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, es casi lo mismo que el procedimiento que usábamos manual, ¿no? ¿Sí? Eh, ya, bueno, aquí ustedes tienen un comentario para indicar que, por ejemplo, el orden res indica que estamos comparando yete contra yete menos 3, ¿sí? Pero bueno, esas interpretaciones ya las conocemos. Entonces aquí están los coeficientes de correlación para sacar la FAC y el límite inferior y superior, que bueno, ya conocen ustedes un poco la dinámica, es un intervalo que va creciendo, ¿sí? Aquí está la FAC. Voy a cambiar este orden de las gráficas, ¿sí? Entonces aquí pueden ver el orden en el que esto va creciendo, ¿no? ¿Ya? Eso con respecto a la FAC. Y la FAC-P, que está aquí al lado, ¿sí? Recuerden que se construye a través de regresiones. Entonces aquí están las regresiones en donde comparamos, por ejemplo, YT contra YT menos 1, o YT contra YT menos 1 y YT menos 2, y así, ¿no? YT contra YT menos 1, menos 2 y menos 3, o sea, estas regresiones acumuladas, ¿no? YT contra YT menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y así. Y tomábamos estos valores que representan al coeficiente del último retardo, como lo hicimos en la clase anterior. Y estos de aquí son los indicadores de la función de autocorrelación parcial, ¿de acuerdo? Ahí ustedes los pueden ver. Y el límite inferior y superior viene dado en cambio por el tamaño de la muestra, ¿sí? Por 1,96 más, o por, perdón, la raíz de 1 sobre t. Pero bueno, eso ya nos interesa y sabemos que, lo que sí sabemos es que estos intervalos son constantes, ¿no? ¿Sí? Listo. Muy bien, entonces, una vez que tenemos eso, vamos a hacer algunas pruebas para ver cómo se comportan la FAC y la FAC-P para diferentes estructuras ARMA, ¿sí? Entonces, empecemos con una estructura que no tenga componente MA, o sea que en MA le voy a poner 0 y 0, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Podemos ver que, y permítanme hacer este un poquito más bajo, 0,2 para asegurarme totalmente que va a ser estacionario, 0,2 y 0,2, ¿ya? Ahí puede ser un buen ejemplo. Entonces, miren este ejemplo. Aquí, en realidad, yo estoy haciendo que los componentes MA sean 0, por tanto, teta 1 y teta 2 no existe, y esto en realidad se reduce a un AR3, ¿sí? Se reduce a un AR3. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en la FAC y la FAC-P? Primero, la FAC-P nos muestra, si ven que el valor en 0 no importa, porque siempre es 1, pero de ahí vemos que hay tres valores que sobresalen, y sobre todo hay el tercer valor que sobresale, y después los otros valores no sobresalen. Entonces, ¿yo qué puedo decir desde la FAC-P? Que aquí tengo evidencia de un AR3, ¿sí? Porque el último valor que sale es justamente en 3. En cambio, ¿qué vemos acá en la FAC? En la FAC vemos que el primer valor es positivo, eso es un efecto, ese es un tema también a favor de que tenemos un AR, y aparte vemos que esto no cae rápidamente, sino que se demora en caer, ¿sí? Entonces, aquí podemos encontrar claramente lo que llamábamos la firma de un AR, o sea, el patrón AR de la serie, un AR3. Ahora, vamos a ver cómo cambia esto si empezamos a aumentar elementos MA, ¿sí? Entonces vamos a empezar a hacer crecer uno de los términos, por ejemplo, el término teta 1, ¿sí? Entonces vamos a agregarle un MA 1, ¿ya? Entonces hagámosle crecer poco a poco a este teta 1. Entonces digamos que de 0 le hacemos crecer a 0,1, ¿ya? Entonces todavía no vemos mucho efecto, ¿sí? 0,2. ¿Ya? Miren como aquí en este caso, este factor hace que se refuerce la idea de un AR3. O sea, no es fácil de reconocer el componente MA, ¿ya? 0,5, ¿sí? Sigue siendo difícil de reconocer, pero miren qué patrón ha surgido abajo. Abajo tenemos que todavía el 3 sobresale. Entonces aquí sigo pensando que es un AR3, aunque el componente 2 deja de ser significativo. Pero como el componente 3 sigue siendo significativo, tengo evidencia de un AR3. No tengo evidencia de lo que pasa acá arriba, ¿sí? No tengo evidencia de lo que pasa acá arriba porque no tengo un corte. Entonces, miren, a pesar de que este es un modelo AR, el que estamos haciendo ahorita es un ARMA 3.1,
3 coeficientes para el AR, un coeficiente para el MA. Pese a ello, la FAC y la FACP solo nos ayudan en este caso a identificar el componente AR, más que el componente MA. Esto es bien común. O sea, esto es bien común que un componente puede dominar sobre otro y no se identifica con claridad en las funciones. ¿Ya? Si le hago crecer a teta 1 incluso más, como un 0,8, ¿ya? Pueden ver que se refuerza esta tendencia. Incluso, incluso ya se empieza a dificultar la historia porque aparece un término en 4, en el valor 4. ¿Sí ven? Que nos puede hacer creer que tenemos un AR4 o incluso un AR5. ¿Sí? Entonces, ya la cosa se complica, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver que ya tenemos sospechas no solo de un AR3, sino de un AR4 o AR5 o AR6 incluso. ¿Sí? Entonces, mientras más alto es el componente MA, más nos va a distorsionar la FACP. Recuerden que ese era el efecto del MA. O sea, ustedes pueden usar la FAC para encontrar el MA, pero al mismo tiempo el MA distorsiona la FACP. ¿Sí? Distorsiona la FACP. ¿Ya? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Por último, ¿qué tal si yo le pongo 3? Entonces, si yo le pongo 3, miren ustedes cómo se sigue distorsionando la FACP y ahora me parecería ser un AR1, ¿sí? Entonces, todo eso hay que tomar en cuenta, colegas. O sea que mientras más alto sea el MA, más se va a distorsionar la FACP. En cambio, mientras más bajo sea, menos se distorsiona y va a ser más fácil poder identificar el patrón AR. ¿Ya? Y ya pueden imaginar que sucede lo contrario. Si ahora, digamos, yo cojo y le pongo ceros a nuestro componente AR, y esto le transformamos simplemente en un A1, pongamos de 0,5 aquí. ¿Ya? Entonces miren esto. Ahora veámosle desde el otro lado. Eliminamos los phi y me quedo solo con teta 1 y pongamos también teta 2, 0,5, 0,5. Ya, recuerden que la ventaja es que este siempre es estacionario, ¿no? El más siempre es estacionario. Entonces miren lo que sucede. Así como está la cosa, veo la FAC y la FAC veo que llega hasta 2, por tanto tengo sospecha de un MA2 y el FACP está distorsionado, entonces no tengo evidencia aquí de nada. ¿Ya? Ahora miren cómo esto cambia a medida que va aumentándose el componente AR. Entonces solamente aumentemos un componente AR1. Pues hagamos de crecer el AR1, 0,1. Ya, todavía no es muy fuerte y no distorsiona demasiado. Pero si le empezamos a hacer crecer más, a 0,2, si ven cómo ya empieza a crecer estos términos de aquí, ¿sí? Fíjense cómo van a seguir creciendo si le hago esto más grande, 0,5, ¿ya? Entonces miren aquí, ya se empezó a distorsionar la FAC, ¿sí? Y ya mi evidencia no es de un MA2. Ahora esto me puede hacer creer que tengo un MA3, ¿sí? Pero es por el efecto que está provocando el AR. Entonces aquí tengo, en realidad este es un modelo ARMA 1.2, pero, ¿sí? Pero, pese a que este es un ARMA 1.2, ¿qué es lo que sucede? Que la FAC me sugiere un MA3 porque este elemento AR, ¿sí? Este elemento AR está distorsionando a la función de autocorrelación, a la FAC. Entonces ya no me da un MA2, sino que me empieza a dar un MA3. Y si le seguimos haciendo más grande al componente AR, 0,5, 0,8, podemos ver que se pierde la capacidad de la FAC de identificar al MA, ¿sí? Y al mismo tiempo la FAC-P no nos dice claramente que esto es un AR1. Entonces, aquí podemos ver que los modelos combinados usualmente son modelos que más bien provocan que se distorsionen la FAC y la FAC-P. ¿Sí? Por eso es que nosotros decíamos que siempre va a ser mejor tener modelos que más bien se reduzcan a AR o a MA, ¿sí? De todas maneras, vamos a poner ahora un nuevo ejemplo. Vamos a poner otra vez como estaba este 0,2, sería 0,2 y 0,2. Ya. Entonces, tenemos este ejemplo. En este ejemplo vemos que está proporcionado tanto el AR como el MA, ¿no? ¿Y qué es lo que notamos? Que no logramos identificar patrones. Posiblemente podríamos pensar que aquí hay un AR3, ¿no? Posiblemente, ¿ya?
AR3. Ya. Entonces, digamos que le asumimos que es AR3, ¿ya? Porque eso es lo que nos dirían la FAC y la FACP. Entonces, yo asumo que es un AR3, porque estoy viendo la FACP y veo que el valor que se sale, el último valor importante que se sale es el 3. Y digamos que hago la predicción con AR3, ¿ya? Entonces, aquí ustedes, por esa razón es que ustedes tienen esta columna en donde se construye la predicción con AR3. Entonces, supongamos que hacemos eso. O sea, me dejo llevar por el correlograma. El correlograma no me dice nada en la MA. No me dice nada porque aquí no tengo nada. Si bien esto sigue cayendo. Pero aquí tengo un elemento 3 que sobresale. Y aparte tengo que la FAC me da un valor positivo al inicio. Entonces, tengo sospecha de que esto es un A3. ¿Ya? No logro encontrar el componente MA. Perfecto. Entonces, ¿qué hago? Hago una predicción. Hago una predicción de Y, eh, asumiendo que Y es un A3. ¿Ya? Que es lo que ya explicamos hace un rato, volvamos a escribir. Entonces, la predicción de Y en T, dado T menos 1, creo que sí sería predicción, ¿ya? Es igual, como les decía, no, la constante, perdón, la media más phi 1 de YT menos 1 menos la media, más phi 2 YT menos 2 menos la media, y más phi 3 de YT menos 3 menos la media. Entonces, si ustedes revisan nuestros videos sobre predicciones en ARMA, ahí se acordarán que esta es la forma como se construye una predicción para un AR3. Y en general, la predicción toma esta forma incluso en un ARMA después de 2 periodos, ¿sí? Bueno, pero y lo importante. eh, ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos, sí, vemos que nosotros con estos tres coeficientes del AR sacamos la predicción. Entonces, esta es la misma fórmula que está aquí en pantalla, ¿no? Y luego saco mi error de predicción. El error de predicción no es más que tomar YT y restarle la Y predicción de T dado la información hasta T-1. ¿Ya? Y eso es lo que tienen en la siguiente columna. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es, ok, si yo he reconocido que YT predicción, sigue un AR3, esto es lo que me sugiere el correlograma, y si yo tengo un YT que realmente es un ARMA32, entonces al restarles, mi aspiración es que tratemos de con la resta eliminar este elemento AR3 y tratar de encontrar en el residuo un MA2. ¿Sí? Entonces esta es una cosa que a veces se suele hacer. Entonces aquí tienen el error de predicción y después tienen unos retardos del error de predicción. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Con este error de predicción, volver a sacar los correlogramas. Entonces aquí ustedes pueden ver que están los correlogramas del error de predicción. ¿Sí? Entonces para el error de predicción se sacan los correlogramas como si el error de predicción fuera una nueva serie. ¿Sí? Como si el error de predicción fuera una nueva serie. ¿Para qué? Para ver si en el error de predicción encontramos todavía algún componente autorregresivo o de media móvil. Entonces, sacamos la predicción, sacamos el error de predicción y luego vemos nosotros aquí qué sucede. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, por un lado ya saben que la función de autocorrelación es la correlación de toda la vida, pero esta vez comparando error de predicciones. ¿Sí? Entonces déjenme mover esto para que se vea. Ya, entonces, por ejemplo, tomemos esta de aquí. Entonces, ustedes pueden ver que estoy sacando la correlación entre el error de predicción en T contra el error de predicción en T-2. Como que si fuera una nueva serie, ¿sí? O el 4. Ustedes tienen aquí la comparación entre el error de predicción en T y el error de predicción en T-4. Estos simplemente son los retardos, ¿ya? Muy bien, entonces tengo estos coeficientes de correlación para sacar la FAC y para sacar la FACP, no se olviden que nosotros usamos las regresiones. Entonces aquí están las regresiones acumuladas tal como hacíamos antes, pero ahora usando cómo sería el error de predicción. Entonces aquí pueden ver que estoy haciendo la regresión de entre Y y T, el error de predicción, perdón, en T y el error de predicción en T-1. O la siguiente es la regresión entre el error de predicción en T y el error de predicción en T-1 y T-2. Y así no. La otra es la regresión del error de predicción en T contra el error de predicción en T-1, T-2 y T-3. Y el coeficiente que está aquí, estos coeficientes ya saben que son los del último retardo, esos me sirven para sacar la FACP. ¿Ya? Y bueno, los límites inferiores y superiores son con las fórmulas estándar que ya hemos visto. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que en el error de predicción, ¿sí? Una vez que nosotros
Ya hicimos esta operación, recuerden, teníamos YT y le hemos restado la predicción de YT con información en T-1, asumiendo que esta predicción se sigue o sigue un AR3 y este en cambio es un ARMA 3.2. Entonces, cuando hacemos este error de predicción le puedo llamar estimado, ¿sí? De T con información hasta T-1. Este error de predicción, ¿qué logra? Más o menos vemos, al ver la FAC y la FAC-P de este error de predicción, que hay un corte muy claro en dos. O sea, el error de predicción parece seguir un MA2 y no tenemos patrón claro en AR. Esto es típico de un MA2 o de un MA. O sea, aquí no tenemos nada, pero acá tenemos un MA2. Entonces, miren cómo el error de predicción más o menos recoge a un MA2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta plantilla? Y sobre todo esta última que era importante. Que si yo tengo una serie temporal, ¿ya? Construyo la FAC y la FAC-P de la serie temporal original y no logro distinguir qué es, pero tengo una pequeña idea, entonces yo uso esa idea para hacer una predicción. Luego puedo sacar el error entre la serie y su predicción teórica, con lo que pude obtener, con el patrón que pude encontrar, y los residuos de esa predicción o los errores de predicción probablemente tendrán el componente que nos falta. ¿Sí? Entonces, ese es más o menos el procedimiento. eh, pero esto ya es un poco más de la práctica, ¿no? O sea, esto les estoy diciendo desde la práctica más que desde la teoría. Esto no se menciona en el libro de Hamilton, pero es algo que yo he hecho y otras personas hemos hecho, que es bastante común. O sea, repito el procedimiento, ya más integralmente. Tengo una serie temporal. A esta serie temporal le saco la FAC y la FAC-P. Aquí lo he hecho a mano, pero también podemos haber usado la extensión de Excel. De la FAC y la FAC-P veo qué patrón me sugiere, cuál es el que domina. Entonces, viendo estas dos, el que domina es un AR3. Aquí no puedo ver nada. Entonces, a priori diría, bueno, esto parece un A3. Luego, cojo y construyo una predicción, ¿sí? Construyo una predicción guiándome por lo que me dijeron los correlogramas. Construyo la predicción. Luego saco el error de predicción. Luego, para el error de predicción, vuelvo a sacar los correlogramas y esperaría que en los correlogramas del error de predicción me aparezca el patrón que falta, que en este caso puede ser, por ejemplo, un MA2. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esta explicación que yo la he hecho aquí, voy a ver si la pongo en nuestras láminas, una lámina o dos adicionales para que quede completo nuestro análisis de la FAC y la FAC-P.